Daniel, muchísimas gracias y adelante. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación a participar de este diálogo, de esta charla. Yo lo que voy a intentar es describir en qué queda la esfera pública, o sea, el lugar de la discusión democrática, cuando se define que la principal o única mediación entre los gobiernos y la ciudadanía son los medios concentrados, que fue el modelo por el que se optó en términos de comunicación gubernamental. Hoy tenemos una esfera pública que se caracteriza por una situación, una sensación de crisis que, parafraseando a Mark Fisher, es una crisis que no tiene exterior. Nada parece haber por fuera de ella. O sea, la totalidad de la esfera pública parece ser un relato de la crisis. Bueno, y en su pura interioridad, esa crisis se amplía, se diversifica, se acelera, y nosotros estamos adentro, con esta sensación asfixiante de que hay un proceso efectivamente de crisis en aceleración. Y además es una crisis que se extiende, tal como se la relata, entre dos mandatos. Ahí, en el límite, se acepta que Macri es quien la generó, Alberto quien no la resolvió y Massa quien intenta que no explote. Pero en toda la secuencia es un relato de la crisis. Por lo tanto, la sensación es que la responsabilidad por la crisis es de la totalidad del sistema político. Esa es la construcción que genera la emergencia de Milei. No hay nada por fuera de la crisis y todo el sistema político es responsable de ello. Entonces, por supuesto, lo que queda es algo que está en el exterior del exterior, ¿no? Que vendría a ser, efectivamente, estos locos sueltos que expresan los márgenes externos. Bueno, en ese Big Bang expansivo, es una crisis que se extiende desde la gestión económica actual hasta el escenario de las próximas elecciones inclusive. Por lo cual, en la percepción mayoritaria hay un presente de crisis, pero además hay un futuro electoral en donde se dice que va a persistir la crisis. O sea, no hay detención de esa crisis, porque no hay exterior. Por eso la sensación de angustia. Bueno, esto que estoy describiendo tiene una primera consecuencia, que es que el objetivo de las políticas económicas residen más que en que la crisis no se generalice, estoy diciendo mal, que el objetivo de las políticas económicas residen más en que la crisis no se termine de generalizar o pare su generalización, que en impulsar estrategias para que la sociedad viva mejor. Es decir, esa crisis sin exterior se convierte en la agenda única de casi la totalidad de la política gubernamental. Y por lo tanto, la gestión se desvincula aún más de la sociedad que demanda respuestas urgentes. Es decir, el objetivo pasa a ser no empeorar, no en tener una estrategia de mejora. Esta concentración de la atención del gobierno ni siquiera es en la economía, es en una de sus variables críticas, porque estas crisis se organizan, como ustedes pueden seguirlo, en buena medida alrededor del movimiento del dólar. O porque ese componente de la economía bimonetaria deja de circular, o porque ese componente de la economía bimonetaria circula con demasiada velocidad. Si por un lado lo que debe moverse, el dólar, deja de tener movimientos, entonces el Estado pone todos sus esfuerzos en que lo que no circula vuelva a circular. Bueno, para ello entonces ofrece incentivos a los exportadores locales, ofrece negociaciones a los organismos multilaterales de crédito. ¿Todo para qué? Bueno, para que esa divisa, la divisa norteamericana, se mueva hacia el Banco Central, porque el terror es que eso no se produzca. Entonces te quedas sin reservas en el Banco Central. Entonces, la gran maquinaria estatal está casi exclusivamente puesta al servicio de un circulante que no circula. O sea, la política pública queda reducido a eso. En cómo hacer que ese circulante que está trabado, que no circula, vuelva a circular.
Por el otro, ese mismo circulante, el dólar blue, etcétera, etcétera, entre otros, sube de modo constante y acelerado. Ya este no es el dólar detenido, este es el dólar que va a toda velocidad hacia arriba, ¿no? Entonces, la gran maquinaria estatal es puesta al servicio de ese circulante para que reduzca su velocidad, ¿no? En un caso se trata de producir el movimiento, en el otro de restringirlo. Pero hay una constante en estas dos cosas, es que todo sucede alrededor del dólar. Todo sucede alrededor del dólar. Hay crisis y dólar, ¿no? Entonces, la divisa norteamericana es en sí misma un programa económico y un lenguaje. Y Sergio Massa, nuestro ministro de Economía, puesto ahí en esa situación de zozobra, es como una especie de reflejo hiperactivo de la circulación vertiginosa del dólar en esa Argentina bimonetaria. Uno no sabe si es el ministro el que mueve el dólar o es el dólar el que mueve al ministro. Pero lo que sucede entonces es mucho más que la economía dolarizada. Acá hay un problema mucho mayor que la dolarización de la economía. Acá el problema central es la dolarización de la política. Que lo que han terminado produciendo con esta opción absolutamente equivocada de pensar que los medios concentrados de comunicación iban a mediar bien entre el gobierno y la sociedad, es que estamos terminando el mandato con la política dolarizada. Y con la política dolarizada no se gana una elección. Porque efectivamente es una política concentrada en evitar una crisis que para colmo es presentada como una crisis que no tiene exterior, ¿no? Entonces, esa política dolarizada es al mismo tiempo una política amenazada, porque hay de partes de sectores concentrados de la economía el impulso a esas dos dolarizaciones. Por un lado dicen que hay que dolarizar la economía, pero por otro lado lo que no dicen es que lo que efectivamente terminan produciendo, que es una dolarización de la política. Y buena parte del Frente de Todos termina involucrado en el interior de esa discusión. Sí. Entonces, ¿por qué esto tiene problemas, a mi juicio? Porque esa concentración de la dirigencia política en el dólar la retira del terreno político de la distribución. Y ya no hablamos más de distribución. Ya es como un tema que de pronto queda añejo, ¿no? Y entonces hay una especie de especialización de los dos componentes del bimonetarismo. Mientras el dólar más sube, la dirigencia menos se concentra en redistribuir, ¿no? Es como, yo lo diría así, como el fetichismo de la divisa norteamericana transforma la política en una especie de juego fantasmal en donde en lugar de ocuparse de los sectores vulnerables de la sociedad se especializa en ir detrás de la figura espectral de la moneda extranjera. O sea, todos estamos atrás de la moneda, los medios concentrados le dan movimiento a esa moneda o detienen el movimiento de la moneda, cualquiera de las dos cosas, y toda la sociedad vive en el abismo de esa crisis exterior. Sí, pero no solo corren los tipos de cambio, también corren los precios, y ahora en estos últimos días corren las tarifas. Entonces hay corridas cambiarias, hay corridas inflacionarias, todo se reduce a una alegoría gimnástica, ¿no? Todos corren, el dólar, los precios, las tarifas, toda una especie de carrera loca en donde la Argentina es una especie de yin a cielo abierto, donde los tipos de cambio, los precios, los salarios se mueven todos, pero con distinta rapidez, no es que se mueven juntos. En ese escenario, ¿qué es el Estado? Bueno, el Estado es un asignador ineficiente de velocidades. Asigna velocidades de modo ineficiente. Porque la regulación no logra que esos diversos tipos de cambios, esos distintos precios, distintos salarios, se desplacen juntos entre sí o en favor de los salarios. La heterogeneidad del movimiento es un indicador de la heterogeneidad regresiva de la distribución. Entonces, bueno, entonces vivimos en un sistema de medios concentrados y de política que de algún modo le hace juego, en donde la vida es un maratón. La vida es una maratón,
estamos todos corriendo, hay quienes corren más rápido, hay quienes lo hacen más despacio, pero en ningún caso aparecen los sectores concentrados de la economía o los especuladores globales que están produciendo estos movimientos. Eso desaparece, ¿no? Y bueno, y la esfera pública se reduce entonces a una especie de cinta de correr, a ver quién corre más, ¿no? Detrás de que, obviamente, de una lógica oculta, que es la de la concentración de ingresos, la concentración de riqueza, etc. Bueno, ya termino con esto, mientras la palabra dólar se multiplica y extiende sus sentidos con la crisis, al dólar oficial se le suma el dólar blue, el soja, el MEP, el contado con liqui. A mí me ha tocado charlar, por lo menos con un taxista y con un albañil, que me ha hablado de dólar MEP y de contado con liqui, ¿no? Obviamente haciendo una gran ensalada, como es lógico a cualquiera de nosotros que no somos especializados en eso, pero eso habla de la profundidad de ese lenguaje. Que hoy un tipo de lenguaje en la esfera pública está colonizado por esta lógica financiera, y entonces una parte de hegemonía del poder financiero sobre el vocabulario y sobre la palabra. ¿Por qué? A mi juicio, por debilidad de la palabra política. Ahora, el término dólar, lejos de ser un significante vacío, es un significante expansivo. Crisis y dólar tienen como la misma lógica de diseminación, por eso esa crisis sin exterior, la dolarización de la política y el escenario electoral sin candidatos son el capítulo actual de la tragedia de todos los discursos oficialistas. Es como que no tenemos salida de ese lugar. Necesitamos urgente un candidato que venga a romper con esta lógica de la política dolarizada. No se gana una elección con la dolarización de la política. Estamos, bueno, ya entonces en el terreno del bimonetarismo electoral, o sea, candidato y programa como dos componentes sucesivos, cada uno de ellos asociado al otro. Pero no son dos componentes intercambiables. Se puede tener un candidato sin programa, pero no un programa sin candidato. Entonces, el lábil cuerpo del dólar, que no deja de correr, dificulta la irrupción del cuerpo del candidato. Entonces, para terminar muy rápido, la crisis es también la crisis del lenguaje. Los sentidos extraños se acumulan, se superponen, se diversifican. La terminología cambiaria sale de su reducto especializado y se transforma en otro circulante, ¿no? La palabra LELIC, contado con liqui, dólar MEP, han abandonado como ese jeroglífico del vocabulario técnico para moverse, aún con dificultades, sobre la vida de todos los argentinos y las argentinas, por lo menos una parte de ella. Dan forma a un pastiche urbano que es un nuevo idioma liderado por el capital financiero. De ese modo, los trabajadores, trabajadoras, jubilados, jubiladas, trajinan como una especie de lenguaje extranjero, es un lenguaje del otro, ¿no? Han sido sometidos a la terminología de otra clase social. Es como si la moneda imperial habla y los argentinos hablamos el lenguaje de esa moneda. El territorio abandonado por la política, como es lógico, es ocupado por el discurso de las finanzas. Y el neoliberalismo en ese punto se transforma también en una hegemonía lingüística. Por un lado, el circulante no circula o circula demasiado rápido. Por otro, este otro circulante, el lenguaje se mueve en geografías extrañas. Estamos como en el punto más alto de la dolarización de la política. No soy pesimista a pesar de todo esto que he dicho. Ojo, a pesar de todo esto que dije, no soy pesimista. Porque creo que cuando aparece la autonomía de la política, y eso ha aparecido claramente en las últimas semanas cuando habla la vicepresidenta de la Nación, ahí aparece la autonomía de la política rompiendo de frente con todo este lenguaje financiero y con toda esta lógica de la dolarización de la política. ¿Por qué? Porque en lugar de la dolarización de la política, que es una especie de lógica defensiva, lo que aparece es la política en su plena autonomía marcando caminos. ¿Por qué es tan necesario Cristina Fernández de Kirchner? Básicamente porque expresa la autonomía de la política ante toda una dirigencia o una buena parte de la dirigencia que sin querer o queriendo terminan metidos dentro del lenguaje de la hegemonía financiera. Y por supuesto,
no hay proyecto futuro de país sin romper con la hegemonía del lenguaje financiero. Y para eso necesitamos muchos medios articulados que puedan equilibrar esta lógica comunicacional dominado por los grandes medios concentrados de comunicación. Muchas gracias.